¿Alguna vez te preguntaste cuánto esperaste algo de alguien y no recibiste lo que querías? ¿O llegaste a preguntarte incluso cuántas veces te quejaste de algo que realmente no podías hacer nada? ¿Te diste cuenta cuántas veces estuviste perdido en ese ciclo de esperar, quejarte, frustrarte y volver a repetir ese ciclo? Yo no te garantizo que hay una receta para ser feliz, pero hacer esto una y otra vez te garantiza completamente que vas a ser infeliz y miserable siempre. Y si no te diste cuenta todavía de esto, es porque estás demasiado metido dentro de este ciclo. Hoy te quiero dar 4 reglas para que puedas salir de este ciclo. Estas 4 reglas funcionan como si fueran las 4 patas de una mesa. Tal vez podés tener 3, pero si tenés la cuarta, que es la más importante, te aseguro que va a haber mucha estabilidad en todo lo que hagas. Y te digo esto porque la cuarta probablemente sea la que multiplique el efecto de todas las demás. Estas 4 patas funcionan como si fueran un sistema. Y en cierta forma, a veces la felicidad funciona igual. No es un destino al que tal vez puedas llegar, sino que es algo que se presenta como estabilidad, como si fueran las 4 patas de una mesa. La primera de todas es no esperar nada de nadie. Pero antes de que te pongas a la defensiva, quiero decirte una cosa, esto no es cinismo, esto no es pesimismo, esto tampoco es desconfianza, ni tampoco vivir aislado del mundo creyendo que sos autosuficiente, sino que es algo mucho más simple. La expectativa es algo que todos tenemos con respecto a algo o alguien. La expectativa es el origen del sufrimiento de las personas. ¿Por qué? Porque estás esperando que tal vez esa conversación difícil que tuviste y que le explicaste a alguien algo tenga el efecto que vos querés y querés que las personas te entiendan cuando les decís algo. Tal vez estás esperando que tu jefe te valore por algo que hiciste, o también estás esperando que la vida te devuelva algo porque considerás que tenés el derecho y te lo mereces. Y entonces estás constantemente esperando algo que nunca va a pasar. Y en tu mente estás en ese ciclo de espera, sufrimiento y frustración todo el tiempo por tener expectativas que tal vez no vas a llenar nunca. Ahora, quiero ser sincero con vos, y no esperar nada de nadie no significa que no tengas que pedir nada. No significa que la vida sea cruel y que directamente tengas que decir, ¿sabes qué? No quiero nada porque sé que no voy a recibir nada. No, no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que al esperar nada de nadie, estás haciendo que tu paz dependa de vos. Cuando vos estás esperando cosas y cuando vos considerás que otros o las circunstancias son dueños de tu paz, de tu tranquilidad y de tu felicidad, automáticamente estás eligiendo ser infeliz si las personas o las circunstancias no ocurren de la manera en la que vos estás esperando. En otras palabras, no esperar nada de nadie significa que vos sos el dueño de tu felicidad, de tu paz y de tu tranquilidad. Si pedís y te dan, perfecto. Ahí agradeces. Pero si por algún motivo pedís y no te dan, seguís entero como estabas antes. No delegás tu felicidad a las circunstancias. Y por lo menos desde mi perspectiva, esta diferencia te cambia la vida rotundamente. Cuando dejas de esperar de los demás, automáticamente te estás volviendo responsable de tu propia vida, de tu propio destino. Porque si las cosas no pasan como vos querés, si la respuesta de los demás no es de la forma en la que vos esperabas, aún así, seguís estando entero, seguís estando en una parte. Y muchas veces las personas se ofuscan por situaciones como estas, pero yo creo que teniendo bien fuerte esta primera pata, las demás van a ser mucho más fáciles. Pero por sobre todas las cosas, considero que al aplicar esta regla a tu vida, automáticamente tu vida va a ser mucho mejor. No porque sea más fácil, sino porque vas a depender menos de los demás y vas a ser más responsable de las cosas que te acontezcan. Parecería que en cierta forma estás perdiendo, pero en realidad estás ganando control sobre quién sos vos y sobre lo que sucede en tu vida. La segunda pata de este sistema es la siguiente. Si hay algo que te molesta, cámbialo. Y vamos a ser sinceros, todos pasamos por situaciones en donde hay algo que nos molesta y que nos gustaría cambiarlo. Pero la gran mayoría de las personas hace 3 cosas. La primera es tragárselo en silencio, no decir nada, aceptar que esto es una realidad y no hacer nada al respecto. La segunda es que en lugar de no hacer nada, empezás a quejarte. Tal vez te quejas con alguien o tal vez te quejas por dentro. Pero créeme que esto lo único que hace es que vos te sientas igualmente de frustrado. Y la tercera, que es algo que también la gente hace mucho, es fantasear con querer cambiar esto. Y sin embargo no hacen nada. Ahora, hay una cuarta opción, que es la que realmente va a traer un cambio positivo a tu vida. Y es simplemente tomar acción.
Si hay algo que te molesta, empezá a cambiarlo hoy. Si hay algo que tenés que charlar, háblalo, plantea la situación y busca cambiar eso. También uno de los mayores motivos de infelicidad para las personas es su trabajo. Y la gente no hace nada al respecto. Si hay algo que te molesta ahí, cámbialo. O tal vez, si considerás que ese trabajo no es el lugar para vos, busca un trabajo nuevo, pero cámbialo. Otro de los motivos de infelicidad de las personas es su apariencia. Si te molesta algo en tu cuerpo, cámbialo. Empieza a hacer ejercicio, empieza a comer mejor, empieza a dormir mejor, pero toma acción hoy de eso que te está molestando. Si hay algo que te molesta también en una relación, cámbialo, charla las cosas, plantea las cosas, pero por sobre todas las cosas, pensá que tomar acción hoy y que cambiar algo es lo que va a traer una diferencia real a tu vida. Porque no hacer nada y guardártelo para vos no va a cambiar tu vida, va a hacer que te sientas infeliz y miserable. Quedarte quejándote o fantasear con que eso cambie por sí solo tampoco va a hacer nada. Entonces, la única solución a todo esto es tomar acción hoy y cambiar eso que te molesta. Y si esto lo mirás junto con la primera regla, no esperar nada de nadie, créeme que ya tenés la mitad del trabajo hecho. Muchas veces hay cosas que te molestan y no puedes cambiarlas. Frente a eso, no hay nada que puedas hacer. Pero si tenés algo que te molesta y que podés cambiarlo, lo único que te pido es que pienses bien y que tomes acción hoy. Porque tal vez mover fichas en esa dirección puede llegar a ser difícil. Nadie dice que no va a ser difícil, pero créeme que los resultados van a llevarte a tener una vida mucho más feliz. Esta segunda regla me encanta porque me hace pensar una cosa. Nosotros somos quienes cambiamos nuestra vida y no somos víctimas de nuestra vida. Cuando empezás a cambiar eso que te molesta, cuando empezás a ver que hay algo que vos podés hacer porque hay algo que no te gusta y que podés cambiar encima, te está trayendo paz a tu vida, te está trayendo tranquilidad a tu vida, pero por sobre todas las cosas, te devuelve la dignidad que esa inacción te está quitando. La tercera es, no te quejes. Probablemente esta fue la que más me costó aprender a mí y recuerdo mucho que siempre que hablo con un amigo, había algo que él me decía, no te quejes, no te quejes. Y reconozco que esta fue la regla que trajo mayor tranquilidad a mi vida. Cuando apliqué esto a mi vida cambió rotundamente, porque antes me quejaba y demostraba que era impotente frente a las circunstancias. Pero ahora, en lugar de quejarme, simplemente acepto las cosas como son y por sobre todas las cosas, aplico las otras reglas. Entonces, si hay algo que yo puedo cambiar, voy y lo cambio. Dejar de quejarme fue tal vez el aprendizaje más grande de mi vida. Y de hecho, cuando a veces tengo la tentación de quejarme, en mi mente hay una vocecita que me dice, no te quejes, no te quejes. Ahora quiero decirte otra cosa. A veces la queja está tan instaurada entre nosotros que la vemos como una especie de alivio. Está tan instaurado en nosotros que a veces lo vemos como el simple comentario de el tráfico o el clima o cualquier otra cosa que sucede. Pero créeme que dejar de quejarse es algo que va a dejar de consumirte por dentro. Es más, cuando dejes de quejarte, vas a ser tan consciente de cuánto se quejan los demás. Vas a ir a tu lugar de trabajo y vas a ver que todos se están quejando y créeme que va a llegar un momento en donde eso te va a empezar a molestar. Va a hacer sentirte incómodo. Y si llegas a ese punto, créeme que estás en el lugar justo, que llegaste a un nivel en donde erradicaste la queja y te molesta tanto la queja en tu vida que lo vas a notar en otros al punto que te va a molestar. Para mí la queja es algo que se mete en tu cerebro, es algo que te programa para poder ver problemas en lugar de soluciones. La queja es como una respuesta automática. Vas a ver una situación, algo que te molesta, algo conflictivo, algo que necesita ser cambiado y en lugar de tomar acción, simplemente vas a emitir un comentario, ¿no? Algo respecto a la situación o tal vez cómo te hace sentir, pero créeme que la queja, al final del día, parece alivio, pero lo único que hace es envenenarte por dentro, porque te pone como víctima, te pone como espectador de tu vida, te hace impotente frente a las situaciones, en lugar de poder cambiar eso que a vos te molesta. Y cuando empezás a dejar de quejarte, pasa algo que pareciera mágico, pero en lugar de ver los problemas, empezás a ver las soluciones. Por ejemplo, pasa que la gente muchas veces empieza a quejar por algo que podría estar cambiando y que en lugar de estar mirando la solución, está enfocándose en el problema. Y a veces es mucho más fácil mirar la solución, tomar acción y cambiar eso que podrías estar cambiando
y que podría estar trayendo ese beneficio grande a tu vida. Cuando dejas de quejarte, dejas de ver todos esos pequeños problemas y lo único que empezás a ver son oportunidades. Y en cierta forma, tu atención sigue ese patrón que vos estás repitiendo constantemente. Cuando vos empezás a ver en soluciones, lo único que vas a ver son soluciones. Y lo único que vas a hacer es encontrar soluciones para esos problemas que parecían grandes y que hoy son pequeños. Y créeme que esto va a traerte una calidad de vida que ni siquiera te imaginabas antes. Y quiero dejarte un consejo práctico. La próxima vez que encuentres algo que te molesta y cuando empezás a querer quejarte, frenate 2 segundos y pensá, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es sí, aplicás la regla 2. Si la respuesta es no, aplicás la regla número 1. Es más, si me pongo a pensarlo, creo que aplicar la tercera regla te va a ahorrar tal vez el 80 o el 90% de todo el sufrimiento que hay en tu vida. Después de todo, no son las circunstancias lo que transforman nuestra vida, sino cómo reaccionamos a esas cosas que nos suceden. Y ahora sí, la última regla, la que cambia todo lo demás, esa que te prometí al principio y que desde mi perspectiva multiplica el efecto de todas las demás. Enfócate en dar. Me di cuenta que la infelicidad crónica es como una crisis del yo. Es pensar siempre en lo que te falta, en lo que los demás deberían hacer, en lo que la vida te debe o en un montón de cosas que tal vez no tienen solución, pero que siempre te ponen en el foco y en el centro de todo a vos. Y entonces estás pensando siempre en yo esto, yo el otro, yo aquello. Y mientras más tiempo pasás ahí, en el epicentro de tu vida, más triste y solo te sentís, más vacío te sentís, porque considerás que te mereces todo, pero no tenés nada. Y la única manera de salir de acá es empezar a mirar hacia afuera. Es estar en el centro, pero no mirar lo que pasa en el centro, sino mirar qué es lo que pasa alrededor. Es pensar en algo mucho más grande que vos. Es darte cuenta de que no sos el centro del universo. Y esto se soluciona dando. Dar no significa que tenés que ser una persona altruista, abnegada, que tenés que ser un mártir. Sino que dar es una práctica de todos los días. Es algo sencillo. Es escuchar a alguien cuando necesita que lo escuchen. Es hacer algo sin que nadie te lo pida. Sobre todo cuando sabes que nadie te está viendo y que nadie te va a aplaudir. Es compartir tu tiempo, tu atención, compartir un consejo o simplemente dar una palabra justa. Y me di cuenta de esto, de que la gente que da sin esperar nada a cambio es la gente que más recibe. Y al contrario, la gente que mientras más tiempo se pasa pidiendo es la que menos recibe. Y es la que más ve que es aquello que le falta. Cuando te enfocás en dar, automáticamente te transformás en ese tipo de personas con la que la gente quiere estar. ¿Te pusiste a pensar alguna vez cómo son esas personas que la gente quiere pasar tiempo con ellos? ¿Que la gente quiere compartir? ¿Que la gente busca? Es la gente que siempre está dispuesta a dar. Cuando ves a alguien que no le gusta dar, que lo único que espera es recibir de los demás, es esa gente que querés evitar, es esa gente que sentís que te drena por dentro. Pero cuando compartís tu tiempo con personas que les encanta dar, automáticamente tu vida cambia. Y en mi experiencia, conociendo gente nueva gran parte del tiempo, las personas con las que más quiero vincularme son con esas que dan, porque me di cuenta que los vínculos, en primer lugar, se hacen más fuertes y en segundo lugar, de que renunciás a tu soledad, pero no para llenar un vacío, sino que renunciás a tu soledad para compartir con gente que va a hacer que tu vida sea mucho mejor. Yo creo que mientras más tengo para dar, más recibo. Y a su vez cuando recibo más, también estoy dispuesto a dar más. Y se forma una especie de círculo virtuoso que realmente te nivela para arriba. Dar no va a hacer que todo automáticamente sea mejor, pero créeme que cuando sabes dar, el resto de las personas también va a estar dispuesta a hacerlo con vos. Y créeme que eso va a cambiar tu vida y va a potenciar todo lo demás que te mencioné anteriormente. Yo creo que esta es la pata que estabiliza a las demás y que además multiplica el efecto de todo lo que haces. Cuando no esperas nada de nadie, cuando cambias eso que te molesta y cuando dejas de quejarte, tu vida mejora. Pero cuando empezás a dar, todo lo demás se multiplica y créeme que tu vida cambia para siempre. Vas a ser más feliz, no porque las circunstancias cambien, sino porque este conjunto de cosas te va a hacer ver la vida de una manera distinta. Ya no vas a ser vos el centro de tu propia vida y vas a encontrar fundamento en otras cosas, vas a encontrar valor y propósito en otras cosas, pero además
vas a empezar a ser una persona que va a dejar de ser una víctima de su propia narrativa y va a empezar a ser una persona que toma acción y que se transforma en protagonista de su propia vida. Y esto, cuando sucede, créeme que te cambia la vida para siempre. Y lo que más me gusta de esto es que funciona todo como un sistema perfecto que se retroalimenta. Pensalo de esta manera. Cuando dejas de esperar algo de las circunstancias o de los demás, automáticamente estás eliminando la queja. Porque después de todo, la queja siempre nace de las expectativas frustradas. Y si aplicas esta primera regla, la tercera se vuelve mucho más fácil. La número 2, cuando algo te molesta, automáticamente es la alternativa inmediata a la queja. Porque si hay algo que te molesta, en lugar de quejarte, lo único que haces es tomar acción y cambiar eso que te molesta. Te da otra alternativa a la queja. Y la última de todas, cuando te enfocas en dar, hace que todas las demás reglas dejen de ser un conjunto de reglas insensibles que te transformen en un autómata o en algo frío y que te transformen en una persona. Porque si solamente ejecutaras y no te quejaras, serías una máquina. Pero cuando te enfocas en dar, te trae dignidad y te trae humanidad por sobre todas las cosas. Y es más, si cualquiera de estas reglas falla, todo el sistema se cae. Sin la regla número 1, esperás, te decepcionás y en cierta forma la mesa se cae. Sin la regla número 2, nada cambia y empezás a acumular y la mesa también se cae. Sin la regla número 3, te quejás, te consume por dentro y también la mesa se cae. Y sin la regla número 4, te encerrás en vos mismo, te vaciás y la mesa también se cae. Si vas a empezar hoy con esto, empezá despacio. No trates de aplicar todo al principio o de hacer un gran cambio, pero sí empezá con pequeños cambios. Elegí una sola de estas reglas y empezá a usarla hoy. Elegí la que más te incomodó de todas las que te dije y empezá a aplicarla hoy, porque esa es la que más cambios va a traer en tu vida. Y empezá a trabajarla por una semana, por 2 semanas, incluso durante un mes, y vas a ver que poco a poco hay cosas que van a ir cambiando de una manera y vas a ver los resultados. Cuando te quieras dar cuenta, vas a ser otra persona. Y ahí empezás a trabajar en otra. Y vas a ver que poco a poco vas a poder aplicar este sistema completo. Y si lo aplicás de la manera correcta, créeme que vas a ser feliz o que vas a ser un poco más feliz de lo que sos. Pero recordá una cosa, la felicidad no es un evento, no son cosas. La felicidad va a ser una consecuencia de lo que vos hagas durante tu vida. Va a ser una consecuencia de cómo vivas tu vida. Va a ser una consecuencia de las decisiones que tomes.